La comunicación que hoy les presento versa sobre la novela Beirut 75 de la autora siria Ghada Al-Samman, estudio que se encuadra dentro de una investigación más amplia en el que propongo interseccionar esta obra como autoficción en base a Philippe Legend, además de insertar el texto de esta novela como metaliteratura. La afirmación de que se trata de una autoficción es debido a que se muestra la evidente conciencia del autor de que el nuevo género autoficcional representa una toma de posición ante la novela existente, deriva de ella pero negándola, cuestionándola, invitándola a renovarse, no a desaparecer, reivindicando las funciones sociohistóricas y culturales de la ficción. Mediante el collage metaliterario con el que Al-Samman dota su obra, crea un discurso a partir de otros discursos, como consecuencia de una intensificación de las relaciones intertextuales, que da lugar a lo metatextual. Al igual, el amplio tratamiento del sexo que aplica la autora lo conjuga con la realidad político-social del estallido de la Guerra Civil del Líbano en 1975, creando toda una cartografía de voces olvidadas, silenciadas, voces fuera de la estructura, situadas en el purgatorio de la liminalidad. La Guerra Civil del Líbano, la cual estalló el 13 de abril de 1975 y se prolongó hasta 1990, fue un conflicto muy complicado, el cual intentaremos no simplificar ni desvirtuar, pues esta guerra no fue como otras. Tras independizarse de Francia en 1943, el Líbano adoptó un modelo de reparto de poder desigual y gestionado por el gobierno francés, todavía en vigor, en la que el presidente debe ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán suní y el presidente del parlamento chií. La masiva llegada de guerrilleros de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, expulsados de Jordania tras el Septiembre Negro en 1970, subvirtió el equilibrio y arrastró al Líbano al enfrentamiento armado de multitud de facciones y líderes políticos. El Líbano, que desde antiguo fue el hogar del refugiado, acogiendo y conviviendo diferentes comunidades perseguidas, este carácter de refugio no lo pudieron pasar por alto los últimos grandes expulsados del momento, los palestinos. Sumado a las tensiones, los conflictos de intereses, el sistema clientelar de las diferentes comunidades, la miseria de unos contra la miseria de otros, hicieron estallar esta guerra, la cual se hizo famosa debido a su crueldad. Ghada Al-Samman vivió esta guerra, dado que residía en Beirut por aquel entonces, pero no fue la única guerra a la que asistió, pues asistió desde el proscenio las grandes catástrofes y guerras de Oriente Medio a finales del siglo XX. Comenzó a escribir esta novela en el otoño de 1974 para ser publicada en la primavera de 1975, resultando innegable la perspicacia intuitiva de nuestra autora. Ghada Al-Samman, nacida en Al-Shamiyeh, Damasco, en el año 1942, autora polifacética que ha abordado diferentes géneros como la novela, periodismo, literatura de viajes, relato breve, poesía. Su obra literaria se compone de diferentes conceptos estructurales, recursos y temáticas diversas, siendo la autoficción y la transgresión las que marcan el compás de su obra. Destaca en su literatura la proyección de elementos simbólicos y alegóricos que configuran todo un territorio virtual cimentado sobre la falla del sistema. Gracias al empleo de la memoria, recupera lo pretérito como un síntoma de necesidad de dar sentido al presente y a la propia identidad del sujeto. El uso del sarcasmo, la paradoja, además de la yuxtaposición de conceptos, serán una frecuente en su escritura. Sus personajes aparecen recurrentemente en claros procesos de liminalidad, estados fronterizos o marginales, tendiendo hacia la deconstrucción genérica, tanto literaria como sexual, de sus estereotipos tradicionales. La novela narra la historia de 5 protagonistas, inconexos entre sí, provenientes de diversos estratos sociales, con el único denominador común de buscar una vida mejor en el Líbano. A través del análisis discursivo de la novela hallamos gran cantidad de empalmes y cruces de aspecto histórico, antropológico, literario y translingüístico. La novela arranca con nuestros 5 personajes compartiendo taxi rumbo a Beirut. Después de su llegada a la ciudad,
estos se dispersarán y no se volverán a encontrar, exceptuando un breve encuentro entre dos de ellos. Por motivos de tiempo, solo podremos profundizar en la historia de dos de ellos. Nuestro primer protagonista, Faraj, joven introvertido y pesimista, que irónicamente se llama Alegría, apasionado lector, busca salir de la ruralidad de Duma para así poder dejar atrás a su inquisitivo padre y a su estancado puesto de trabajo en la Biblioteca Nacional. Poseedor de una voz espléndida, eligió Beirut como destino, pues su primo Nishan ya había creado un gran patrimonio a través de la industria discográfica y podría facilitarle un hueco en el mundo del espectáculo. Por otro lado, tenemos a Yasmina, la cual huye de su tediosa vida en Damasco, donde trabajaba como profesora en un colegio de monjas, intercalando su labor de enseñante con la producción de poesía. Ella misma se autodenomina como un cadáver transportador de tizas. Abandona Damasco rumbo a Beirut, donde quería probar suerte publicando sus escritos y sobre todo poder desaferrarse de las encorsetadas leyes morales que en Damasco le imponían. El tono sarcástico con el que describe la ciudad de Beirut lo emplea con métodos descriptivos que nos evocan no hacia una realidad político-social, sino hacia una realidad introspectiva, el estado del alma de Beirut en el 75, mostrando a personajes fuera de la estructura social carentes de estatus, contraponiendo a los bienaventurados de la ciudad de Beirut dentro de la estructura social y con un estatus repleto de derechos, pero carentes de escrúpulos e inmersos en las desfasadas y antiquísimas rivalidades de los antiguos sistemas de clanes. Como comentábamos, el sexo también empapará el contenido de la novela. Faraj acabará convirtiéndose en una estrella de la música beirutí, la voz de la virilidad. Así lo apodará su primo Nishan, que se convertirá en su mecenas y propietario. Pues Faraj acabará teniendo una relación sexual con su primo, hecho que prácticamente formará parte de una cláusula de su contrato, pero con letra pequeña. Cito: Nishan me observaba con gesto adusto y recordé lo que me había dicho acerca de la obediencia, y enseguida entendí. En la cama me encontraba completamente ebrio y perplejo, puesto que la cuestión, que no era agradable para mí, tampoco resultó ser tan desagradable como yo había imaginado. Por la riqueza, la fama, la gloria y las cosas fáciles y placenteras de este mundo, todo está permitido. Fin de la cita. Destacar el uso del presente verbal y la primera persona remarcada en negrita, recurso utilizado por Virginia Woolf, de la cual Al-Samman tradujo sus obras del inglés al árabe. Se intercalan los sueños y alucinaciones de los actantes, elemento característico de la escritura autoficcional, el implementar una dimensión política al discurso intimista, cuestionando las relaciones por defecto entre los individuos. También relata a través del monólogo interno que realizan los personajes y con la espacialidad literaria con la que Gadat dota al texto las tendencias zoofílicas de los ganaderos que pasan incansables horas con las reses, la cual Faraj recuerda como una especie de orgullo herido. Faraj encendió un cigarrillo y no dijo nada. No podía decirle a la muchacha que de nada servía volver a intentarlo. 7 mujeres en una semana, una cada día, y no había conseguido poseer a ninguna. Si ya no me poseo ni a mí mismo, ni a mi cuerpo, ¿cómo voy a poseer a otro cuerpo? Antes, en su pueblo, no había vaca u oveja que se le resistiese, y ahora no era capaz ni de poseer ni a la más bella de las mujeres. Fin de la cita. Sin duda, este es otro rasgo característico de Gadat, poner en jaque temas tabú social y culturalmente, haciendo continuos guiños a la teoría queer. Emplea el tratamiento del sexo y el cuerpo como acto contraviniente de la ley islámica, presentándonos a la sociedad árabe de manera cruda, como la historia de Yasmina y la transgresión ejercida a través de su cuerpo. Yasmina acaba conociendo a Nirm, hijo del rico e influyente Faris Sikini, con el que mantendrá una relación hipócrita. La autora analiza las prácticas sexuales y cómo se relacionan con la conformación de nuestras relaciones de amor y guerras patriarcales, pues Nirm
ha contraído matrimonio con una hija de la familia enemiga de su padre, para conformar sus pactos políticos y atenuar sus conflictos, asentados en las viejas costumbres de clanes. Yasmina, al haberse entregado sexualmente a Nirm, corre peligro su integridad como individuo, al igual que su vida. La autora entrelaza la fijación de Yasmina hacia Nirm con la adicción a las drogas. Me he habituado a él, me he hecho adicta a él, estoy enferma de él. Durante 27 años estuve privada de ese inmenso placer, y ahora he caído en la perversión. Me he consagrado a la cama con el deseo de todas las mujeres árabes enclaustradas desde hace más de 1000 años, corriendo por mi sangre. Fin de la cita. La crítica a la sociedad árabe es constante. La historia de Yasmina esboza la problemática de la mujer árabe. Su situación es de permanente conflicto personal y de discordancia, pues Yasmina no asume la identidad que le obliga a interiorizar el hábitus patriarcal impuesto. Del mismo modo, subrayamos la nueva relación con el tiempo que nos plantea estéticamente esta novela, pues la fragmentación temporal, además de la estructura no lineal realizada a través de la técnica narrativa del patchwork o tissage froment, se le añade el tratamiento de los acontecimientos desde el prisma de los distintos actantes de la obra. Por ejemplo, Yasmina es presentada por la experiencia de múltiples personajes, como Nirm o Faraj. Por ejemplo, desde el prisma de Faraj, cito, ahí aparece una mujer asesinada, sin cabeza, en medio de un gran charco de sangre. He visto previamente esta cara. ¿Dónde? ¿Dónde la he visto? ¿En algún restaurante con Nishan? En el taxi, sí, en el taxi, cuando venía a Beirut. Ahora me acuerdo perfectamente. Aquel día se me pasó por la cabeza la ridícula idea de pedirle matrimonio y volvernos de inmediato a Damasco para casarnos y olvidarnos de Beirut. Fin de la cita. O desde el prisma de Nishan, cito. Nishan sentía asco mirándola. Qué horribles son las mujeres. Dejan por las almohadas manchas de col, de carmín y ensucian las sábanas, entre otras cosas. El hombre es hermoso y limpio, no deja suciedades, es el animal más bello de la naturaleza. Fin de la cita. Hemos mencionado varias veces la crueldad que se extiende a lo largo de la novela. Resulta ineludible y preciso ubicar este concepto desde la visión de Antoine Artaud, 1938, quien teorizó sobre la idea de un lenguaje físico. Cito: es el lenguaje material y sólido, que se orienta primero a los sentidos en lugar de orientarse primero al espíritu, como el lenguaje de la palabra. Fin de la cita. Artaud propone un nuevo lenguaje reclamando la necesidad de modificar la posición de la palabra en el teatro, a fin de manejarla como un objeto sólido que perturba las cosas. Este lenguaje sería capaz de expresar lo que es incapturable para el orden conceptual. Cito: hay una poesía de los sentidos como hay una poesía del lenguaje, y ese lenguaje físico y concreto no es verdaderamente teatral, sino en cuanto expresa pensamientos que escapan al dominio del lenguaje hablado. Fin de la cita. Lo que Artaud propone es un empleo nuevo de la palabra que le devuelve al teatro, cito, la capacidad de producir un estremecimiento físico y de restituirle el poder de desgarrar y de manifestar realmente algo. Fin de la cita. Estas reflexiones se pueden correlacionar al carácter del lenguaje, elementos translingüísticos y a la espacialidad cinematográfica empleada por Gadat, que produce ese efecto físico perturbador, dando extensión a las voces literarias y creando el impacto deseado en el lector. Es interesante advertir que los protagonistas de la novela son individuos que se encuentran en claros procesos liminales, estados marginales o fronterizos. El término liminalidad fue acuñado por el sociólogo Arnold van Gennep, estudio que fue continuado por Victor Turner. Hace referencia a los ritos de crisis vitales como estados o espacios transicionales que se generan cuando un individuo modifica su estatus. Se trata de un estado transicional de indeterminación, cito, durante el cual los individuos ya no están clasificados y al mismo tiempo todavía no están clasificados. Fin de la cita.
La amplitud del concepto bien puede abarcar todo tipo de estados como el de la adolescencia, la inmigración, el exilio, enfermedades mentales, toxicodependencias. Consideramos más que propicio este paralelismo, pues Gadat nos presenta personajes cuyo estadio social se encuentra en procesión en pos de estatus. Nos expone a los distintos vectores de la sociedad, mostrándonos la enmarañada problemática social árabe, mediante la narración de dramas personales, ahora transferibles, superponiendo los planos temporales y espaciales, los entrecruzamientos entre personajes en una novela repleta de ensayismo y de compromiso social. Ya Víctor Turner afirmó que, cito, los profetas y los artistas suelen ser gente liminal y marginal, observadores periféricos, que se esfuerzan con sincera y total entrega por desembarazarse de los clichés asociados a la ocupación y desempeño de los diversos estatus, y por mantener relaciones vitales con otros hombres, ya sean reales o imaginarios. En sus obras podemos vislumbrar ese potencial evolutivo, sin utilizar de la humanidad lo que aún no ha sido exteriorizado ni fijado en la estructura. Gracias a todas las herramientas, tanto antropológicas como literarias, lingüísticas y translingüísticas, Al-Samán nos describe toda la condición psicológica y moral que reflejan todos los elementos del colapso social que estaba por venir, resultando innegable el carácter profético de la novela, así como la desvertebración de la relación entre el lector y la voz narrativa, consiguiendo así crear un intensificado grado de conciencia en el lector hacia la materia que nuestra autora nos quiere transmitir, dado a la construcción del sujeto dialógico como modo de conocimiento. Mediante el bicéfalo género de la autoficción nos presenta las identidades liminales, poseedoras de su propia temporalidad social dentro de la cual sigue siendo efectiva, pues el conflicto sociopolítico y cultural, tanto en el Líbano como en el mundo árabe, sigue siendo latente, pero aún más frenético y subdividido y cruel, si podemos. Muchas gracias por su atención y agradecer a la organización del Congreso el haberme permitido participar en él.